La copa de champán se le resbaló de los dedos a Derek Morrison cuando vio a la mujer en el escenario. Por un momento brutal e imposible, su cerebro se negó a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Catherine. Su Catherine. Allí, bajo los focos del Grand Ballroom en el Four Seasons de Chicago, luciendo un vestido azul marino de seda que él nunca había visto, sonriendo a una audiencia de 300 personas como si perteneciera a ese lugar, como si fuera exactamente quien siempre debió haber sido. El cristal estalló contra el mármol italiano, pero el ruido fue engullido por la música y el murmullo de la élite de Chicago, celebrando la inauguración del nuevo Centro de Artes Contemporáneas. Derek sintió el líquido frío mojar sus zapatos italianos de $3,000, pero no pudo apartar los ojos del escenario. Y es con inmenso placer que les presento a la mayor patrocinadora individual de este proyecto, la visionaria detrás de la transformación cultural que nuestra ciudad estaba necesitando. La voz del maestro de ceremonias resonaba por el salón mientras Catherine saludaba con una gracia ensayada, como si hubiera nacido para ese momento. Derek había llegado al baile 40 minutos antes, solo como siempre, saludando a socios de negocios con su sonrisa de agente inmobiliario de lujo. Se había detenido para 3 selfies con influencers que frecuentaban sus casas abiertas, open houses, bromeado sobre estar disponible cuando le preguntaron sobre su vida personal, y publicado una foto elegante en su Instagram con la leyenda «Noches como esta hacen brillar a Chicago». 23,000 likes en 15 minutos. Ahora, ese mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes en cámara lenta. La mujer a su lado, Vanessa Chen, una desarrolladora de tecnología que había invertido en 2 de sus proyectos más lucrativos, le tocó el brazo. «Derek, ¿estás bien? Te has puesto pálido». Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En el escenario, Catherine estaba siendo llevada al centro por 2 reporteros que él reconoció de inmediato: Marcus Rayleigh, del Chicago Tribune, y Samantha Voss, presentadora del programa matutino más visto del Medio Oeste. Catherine Brennan ha revolucionado completamente el panorama de las galerías de arte independientes en los últimos 5 años, decía Samantha, su micrófono captando cada palabra mientras las cámaras parpadeaban como estrellas furiosas. Su red de 23 galerías en 17 estados ha transformado a artistas desconocidos en nombres reconocidos a nivel nacional. Y ahora, con esta donación de $8 millones para el Centro de Artes, está literalmente moldeando el futuro cultural de Chicago. $8 millones. Derek sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. Sabía que Catherine trabajaba con arte. Por supuesto que lo sabía. Pasaba los días en su oficina en el sótano de la casa en Evanston, atendiendo llamadas, organizando catálogos, haciendo esas cosas sobre las que él nunca se preocupó en preguntar mucho. El arte era un pasatiempo, una forma de mantenerse ocupada mientras él construía un imperio inmobiliario. Al menos, eso era lo que él creía con certeza. ¿La mantienes en casa, Derek? Chad Whitmore, su colega agente inmobiliario, apareció a su lado con un vaso de whisky y esa sonrisa presuntuosa. Mujer inteligente. Nada de dramas en las redes sociales, nada de aparecer borracha en las fiestas. Acertaste de lleno quedándote soltero y libre. Derek había contado esa historia tantas veces que casi se la creía. Hace 7 años, cuando se casó con Catherine en una ceremonia discreta en un registro civil de Milwaukee, él acababa de cerrar su primer gran negocio. Estaba construyendo su marca personal, y su mentor, el legendario agente inmobiliario Gerald Hastings, había sido claro. Los hombres casados venden casas. Los hombres solteros venden estilos de vida. Y el estilo de vida es lo que mueve los bienes raíces de lujo. Catherine tenía solo 22 años entonces, recién graduada en Historia del Arte, trabajando como asistente en una galería oscura. Tenía ojos marrones que parecían guardar secretos, y una manera callada que lo hacía sentir importante. La amaba, de una manera abstracta que nunca le molestó mucho. Y cuando le explicó que necesitaba mantener el matrimonio en privado por razones profesionales, solo por unos años, solo hasta que se estableciera, ella había accedido con esa sonrisa suave que él interpretaba como complacencia.
Solo por un tiempo, había prometido él. Cuando llegue a donde necesito estar, lo anunciaremos todo. Pero un año se convirtió en 2, 2 en 5, y de alguna manera nunca parecía el momento adecuado. Su marca se había convertido en sinónimo de soltería sofisticada. Sus ventas se duplicaban cada año, y Catherine nunca se quejaba. Ella siempre estaba en casa cuando él regresaba, siempre tenía la cena lista, siempre sonreía cuando él cancelaba otra cena de aniversario porque un cliente importante estaba en la ciudad. En el escenario, Catherine estaba respondiendo una pregunta de Marcus. Lo construí todo sola, empezando con una pequeña herencia de mi abuela. $15,000. Invertí en la primera artista en la que realmente creí, una pintora increíble llamada Zara Chen de Seattle, y a partir de ahí fue cuestión de confiar en mi visión y trabajar 18 horas al día. Su voz era diferente, más firme, más segura. Derek se dio cuenta con una conmoción de que rara vez la escuchaba hablar por más de unos minutos seguidos en casa. Sus conversaciones eran funcionales, superficiales. ¿Cómo había ido su día? ¿Qué querían para cenar? Si podía recoger su ropa de la lavandería. ¿Y qué hay de su vida personal? Samantha se inclinó con ese interés cultivado de los periodistas experimentados. Una mujer tan exitosa, tan hermosa. ¿Hay alguien especial? Todo el salón pareció haberse silenciado. O quizás era solo la sangre retumbando en los oídos de Derek. Vio a Catherine sonreír, esa misma sonrisa suave que conocía tan bien, pero ahora había algo diferente en ella, algo afilado en los bordes. «Qué pregunta interesante», dijo Catherine, su voz flotando por el sistema de sonido como seda sobre cristal. «Permítanme responder así. Durante 7 años construí un imperio mientras vivía a la sombra de alguien que se avergonzaba de mi existencia. Y hoy, finalmente, estoy saliendo de esas sombras». El murmullo que recorrió el salón fue casi físico. Cámaras de teléfonos comenzaron a levantarse como un bosque instantáneo. Derek sintió la mirada de Vanessa quemándole el lado de la cara. «Eso suena a una historia fascinante», insistió Marcus, claramente percibiendo el olfato periodístico. «¿Puede explayarse?» Catherine miró directamente a la multitud, y Derek tuvo la sensación absolutamente irracional de que ella sabía exactamente dónde estaba él, que sus ojos lo encontraron en la penumbra elegante del salón, lo localizaron entre los rostros curiosos y las copas de champán, y lo fijaron como una mariposa en un cuadro. «Algunas historias», dijo suavemente, «se cuentan mejor a su debido tiempo, pero digamos que esta noche marca el comienzo de una nueva era de transparencia en mi vida. Nada más de vivir escondida, nada más de ser el secreto de nadie». El teléfono de Derek comenzó a vibrar en su bolsillo. 1 vez, 2, 5 veces, 10. Lo ignoró, incapaz de moverse, incapaz de respirar adecuadamente, mientras veía a su esposa transformarse en una celebridad instantánea ante sus ojos. Los flashes de las cámaras creaban una constelación a su alrededor, y Catherine brillaba en el centro como una estrella que él nunca había visto realmente antes. Vanessa se apartó de él, sutilmente, solo unos centímetros, pero Derek lo notó. A su alrededor, la gente empezaba a susurrar, cabezas juntándose, teléfonos siendo revisados. La red social funcionaba más rápido que el pensamiento consciente. Alguien ya había hecho la conexión. Alguien siempre la hacía. Su propio teléfono seguía vibrando sin parar. Notificaciones, mensajes. El mundo digital despertando al hecho de que Derek Morrison, el soltero más codiciado del mercado inmobiliario de Chicago, el hombre que había construido una marca entera sobre estar disponible y libre, era un mentiroso. El baño masculino del Four Seasons era todo de mármol travertino y madera oscura. Un santuario de masculinidad refinada, donde hombres poderosos se recomponían antes de volver al campo de batalla social. Derek empujó la puerta con la fuerza suficiente para hacerla golpear contra la pared. Pero el amortiguador hidráulico de diseño absorbió el impacto, transformando su ira en un susurro patético. Sus manos temblaban cuando se aferró al borde del lavabo. En el espejo veneciano importado, un extraño lo miraba fijamente. Rostro rojo, corbata torcida,
una mancha de champán en la solapa de su smoking de $5,000. Este no era Derek Morrison, el hombre cuya foto aparecía en la portada de la revista Chicago Business, como uno de los 40 menores de 40. Este era un impostor desmoronándose en tiempo real. El teléfono no paraba. Se lo arrancó del bolsillo y vio las notificaciones explotar en la pantalla como fuegos artificiales malignos. Instagram, Twitter, Facebook, mensajes de texto de números que ni siquiera reconocía. Su feed de Instagram, cuidadosamente curado con fotos de propiedades de lujo y momentos calculados de su estilo de vida soltero, estaba siendo invadido por comentarios que parecían puñaladas. Siempre supe que este tipo era falso. Imagínense esconder a su esposa por 7 años. ¡Qué psicópata! Catherine Brennan es un ícono por exponer a este desecho. Derek se deslizó con dedos temblorosos hasta el perfil de Catherine, excepto que ya no era el perfil privado con 3 fotos borrosas que había visto por última vez hacía meses, cuando revisó distraídamente para asegurarse de que ella seguía siendo discreta. El perfil ahora era público, con una verificación azul al lado de su nombre y 400,000 seguidores. 400,000. Él tenía 23,000 y había trabajado años para conseguir cada uno de ellos. La foto de perfil mostraba a Catherine en una galería que él no reconocía, de pie junto a una escultura moderna y abstracta, luciendo un conjunto de sastre gris que resaltaba ángulos en su cuerpo que él no recordaba haber notado. Estaba mirando a la cámara con serena confianza, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, como si lo hubiera planeado todo. La puerta del baño se abrió. Derek levantó la vista y vio a Marcus Rayleigh, el reportero del Tribune, parado en la entrada con una expresión que mezclaba curiosidad profesional y algo peligrosamente cercano a la simpatía. «Señor Morrison, pensé que podría encontrarlo aquí». Derek se enderezó automáticamente, sus años de entrenamiento en ventas tomando el control incluso mientras su mundo se desmoronaba. «No tengo comentarios para la prensa. Ni siquiera sobre el hecho de que su esposa de 7 años acaba de convertirse en la mujer más comentada de Chicago». Marcus dio unos pasos hacia adentro, dejando que la puerta se cerrara suavemente tras él. «Porque tengo que admitir, Morrison, esta es una historia fascinante. El agente inmobiliario soltero más famoso de la ciudad, secretamente casado con una magnate del arte. Es casi shakespeariano». «No saque conclusiones precipitadas». Derek forzó firmeza en su voz. «Mi vida personal no es asunto suyo. Era solo su vida personal cuando era secreta». Marcus se recostó contra la pared, cruzando los brazos. «Ahora es de interés público. Usted construyó una carrera entera sobre una mentira. ¿Cuántas mujeres tuvo citas públicamente mientras tenía una esposa en casa? ¿Cuántos clientes confiaron en usted basándose en una persona que nunca existió?» La acusación golpeó a Derek como un puñetazo físico, porque sabía, en algún lugar profundo y nauseabundo, que Marcus tenía razón. Estaba Melissa, la arquitecta a la que había llevado a 3 eventos benéficos. Jennifer, la abogada corporativa con quien había aparecido en fotos en el rooftop bar más exclusivo de River North. Amber, la entrenadora personal que publicaba selfies de ellos después de entrenamientos matutinos, insinuando algo que Derek nunca confirmaba ni negaba. Ninguna relación había ido más allá de algunos besos calculados, algunas cenas estratégicas. Pero él había permitido que el mundo lo creyera. Había cultivado la imagen de Playboy, disponible porque Gerald Hastings tenía razón en una cosa. El sexo vendía apartamentos, y un hombre soltero y atractivo vendiendo el sueño de una vida glamurosa en Chicago vendía muy, muy bien. «Usted no entiende». Derek escuchó la desesperación en su propia voz y la odió. Fue una elección de carrera. Catherine estuvo de acuerdo. Ella lo sabía. ¿Catherine sabía que la escondería como un secreto sucio por 7 años? Marcus enarcó una ceja. ¿Ella sabía que negaría su existencia mientras construía un imperio basado en ser el eterno soltero? Porque desde el escenario esta noche, no pareció que ella estuviera muy contenta con ese arreglo. Antes de que Derek pudiera responder, su teléfono sonó. Gerald Hastings, su mentor,
El hombre que lo había transformado de un agente inmobiliario mediocre en una marca de lujo. Derek consideró no atender, pero los viejos hábitos eran difíciles de romper. Contestó: «Necesitas controlar esta situación. Ahora». La voz de Gerald era glacial. «Acabo de recibir llamadas de 6 clientes que quieren cancelar contratos. 6, Derek. En 20 minutos. Las redes sociales nos están destrozando. Lo sé, yo... No sabes nada». Gerald interrumpió, y Derek podía imaginarlo en su oficina en el Loop, observando el desastre desarrollarse en múltiples pantallas. «Acabo de ver un video de tu esposa que ni siquiera sabía que existía, siendo entrevistada por NBC News». Por NBC, Derek. Está contándoles a los periodistas cómo construyó un imperio de $80 millones mientras su marido la mantenía escondida. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a nuestra marca? 80 millones. El número rebotó en el cráneo de Derek como una bala perdida. Estaba seguro de que Catherine tenía algo de éxito con sus galerías, pero ¿80 millones? Eso era más de lo que él había ganado en toda su carrera. Mucho más. «Gerald, puedo explicar...». «No a mí, a ellos». Derek podía escuchar voces de fondo, tensas y urgentes. «Ya estoy con nuestro equipo de relaciones públicas. Tienes 2 opciones. Controlas esa narrativa inmediatamente o te desvinculas de la empresa». Y cuando digo desvincularte, quiero decir sin tus clientes, sin tu cartera, sin nada más que la ropa que llevas puesta. La llamada se cortó. Derek miró fijamente el teléfono, sintiendo que la realidad le comprimía el pecho como un torno. Todo por lo que había trabajado, cada sacrificio que había hecho, cada atajo que había tomado, se estaba evaporando en tiempo real. ¿Problema?, preguntó Marcus, y había un brillo en sus ojos que Derek reconoció. Era la expresión de un periodista que sabía que estaba sentado sobre una historia que iba a dar titulares por semanas. Derek lo ignoró y abrió Twitter. El hashtag #Catherine Brennan era tendencia en Estados Unidos. Número 3. Por encima de escándalos políticos y estrellas de cine. Había clips de su entrevista siendo compartidos miles de veces, cada retweet añadiendo otro ladrillo al mausoleo de su reputación. Un video en particular tenía 500.000 de reproducciones. Era Catherine en el escenario, respondiendo una pregunta de Samantha sobre cómo había conseguido tanto éxito mientras se mantenía tan privada. Su respuesta cortó como el cristal. «La privacidad es una elección. La invisibilidad es una prisión. He estado en prisión el tiempo suficiente». Los comentarios eran implacables. «Reina, icono feminista, ella no lo necesitaba para nada». Y entonces, inevitablemente, alguien había encontrado fotos antiguas de él con otras mujeres. Había un hilo entero diseccionando cada aparición pública que él había hecho, cada insinuación calculada de disponibilidad, cada sonrisa ensayada para las cámaras, mientras su esposa estaba presumiblemente en casa, sola. La puerta se abrió de nuevo. Vanessa Chen entró, sus tacones resonando en el mármol. Miró a Marcus, luego a Derek, y algo en su expresión hizo que el estómago de él se hundiera aún más. «Necesito hablar contigo». Su voz era demasiado profesional, demasiado cuidadosa. En privado. Marcus levantó las manos en falsa rendición. «Estaré afuera. Derek, querrá hablar conmigo eventualmente. Es mejor que sea antes de que otra persona cuente su versión de la historia». Salió, dejando a Derek solo con Vanessa. Ella no perdió el tiempo. «Los 2 proyectos que tengo contigo. Me retiro». «Vanessa, espera. No puedo tener mi marca asociada con esto». Ella gesticuló vagamente en dirección a él, como si él fuera un accidente de coche del que ella necesitaba desviar la mirada. «Tengo inversores que se preocupan por la imagen. Y la imagen aquí es terrible, Derek. Usted mintió a todo el mundo durante años». «Fue complicado», intentó Derek, pero las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. «No fue complicado, fue cobarde». Vanessa se ajustó el bolso al hombro. «¿Sabes lo que es más triste? Catherine Brennan parece ser exactamente el tipo de mujer que habría impulsado tu carrera si hubieras tenido el valor de estar a su lado. Pero elegiste la versión fácil, la mentira».
y ahora vas a pagar por ello. Ella salió antes de que Derek pudiera formular una respuesta, y el silencio del baño de mármol se volvió ensordecedor. Se quedó allí, solo con su reflejo y el peso abrumador de sus decisiones, mientras el mundo exterior seguía girando sin él. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Te mereces todo lo que está pasando. Melissa, la arquitecta. Una de las varias mujeres que él había usado como accesorios para su elaborada farsa. Derek borró el mensaje, pero otras 3 llegaron antes de que pudiera guardar el teléfono. Cuando finalmente reunió coraje para salir del baño, el salón estaba transformado. Grupos de personas se aglomeraban en círculos conspiratorios, todos con teléfonos en las manos, discutiendo claramente el escándalo que se desarrollaba en tiempo real. Derek sintió que todos los ojos se volvían hacia él cuando cruzó el espacio. Ese silencio característico que precede al juicio colectivo. Catherine ya no estaba en el escenario. Él la localizó cerca de la entrada principal, rodeada por un grupo de personas que Derek reconoció como figuras importantes de la escena artística de Chicago. Ella reía de algo que alguien había dicho, la cabeza ligeramente inclinada, y ese gesto simple perforó a Derek con una nostalgia inesperada. Él conocía esa risa. O al menos la había conocido una vez, en otra vida, cuando aún prestaba atención a esas cosas. Llevaba pendientes de perlas que él nunca había visto antes. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante que exponía la graciosa curva de su cuello. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la había mirado? No solo visto, sino verdaderamente observado. Derek se dio cuenta con horror creciente de que no podía recordar. Comenzó a moverse en dirección a ella, sin un plan real, más allá de una necesidad urgente de hablar con ella, de entender cómo todo había llegado a este punto. Pero antes de que pudiera cruzar la mitad del salón, una mano firme le agarró el brazo. No es una buena idea. Chad Whitmore estaba a su lado, pero la bravuconería anterior había desaparecido, reemplazada por algo que parecía genuinamente preocupado. Las cámaras están por todas partes. Cualquier cosa que hagas ahora se hará viral en minutos. Derek sacudió el brazo para liberarse. Necesito hablar con ella. No, usted necesita un abogado y un equipo de relaciones públicas. Chad bajó la voz. Mira, sé que siempre he sido un idiota contigo, pero esto es diferente. Estás sangrando en las redes sociales. Con cada minuto que pasa, tu carrera está muriendo un poco más. Hablar con tu esposa públicamente ahora no va a ayudar, solo les dará más munición. Como si para probar el punto de Chad, un flash explotó cerca de ellos. Derek se volvió y vio a 3 personas con cámaras profesionales, credenciales de prensa colgando de sus cuellos, documentando claramente cada movimiento de él. Uno de ellos, un fotógrafo joven con una cámara Canon gigantesca, sonrió cuando sus miradas se encontraron, como si supiera exactamente lo que estaba capturando. Un hombre desmoronándose en alta definición. Derek retrocedió instintivamente, y eso fue un error. La vacilación se registró en las cámaras, en el lenguaje corporal de la gente a su alrededor. Lo vio en sus rostros, cobarde. Mentirosos. Un hombre que ni siquiera podía enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Amanda Roach, su mejor agente inmobiliaria, la mujer que gestionaba la mitad de su cartera de clientes. Contestó, girándose hacia la pared en un intento fútil de privacidad. Derek, ¿dónde estás? Su voz estaba tensa, sin el habitual calor profesional. En el Four Seasons. Amanda, ¿puedo explicar? No por teléfono, no ahora. La oyó respirar hondo. Los Patterson cancelaron. Los Chen también. La familia Rodríguez quiere un agente inmobiliario diferente para la propiedad en la Gold Coast. Esto es solo en la última media hora. Derek cerró los ojos, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Los Patterson solos representaban una comisión de $250,000. ¿Cuánto? Si seguimos perdiendo clientes a este ritmo, estás mirando pérdidas en el orden de los millones. Una pausa. Derek, Gerald está hablando de desvincularte de la empresa. Completamente. Cree que ahora eres tóxico.
La palabra flotó entre ellos. Tóxico. Derek Morrison, que había construido su reputación sobre el encanto y la fiabilidad, era ahora radioactivo. La gente no solo quería distancia de él, quería que el mundo supiera que tenía distancia de él. «Necesito tiempo», dijo Derek, odiando la desesperación en su voz. «Solo dame hasta mañana. Lo arreglaré». «¿Cómo?» Amanda no estaba siendo cruel, solo factual. «Derek, tu esposa es una celebridad instantánea. La gente la ama. Y te odia a ti. No hay PR en el mundo que convierta mentir sobre estar casado durante 7 años en algo palatable». Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Derek murmuró algo sobre volver a llamar y colgó antes de que ella pudiera responder. Cuando se volvió, Chad había desaparecido, probablemente distanciándose del epicentro del desastre. Inteligente. Derek buscó a Catherine de nuevo en el salón y la encontró siendo guiada a otra entrevista, esta vez con un reportero que reconoció de un programa nocturno nacional. Ella saludó a alguien entre la multitud, y Derek siguió el gesto hasta una mujer alta de cabello plateado que llevaba un vestido rojo dramático. Había algo en la manera en que Catherine le sonrió, íntimo y conspiratorio, que hizo que Derek se diera cuenta de cuántos secretos su esposa le guardaba. Cuántas amistades, cuántas conexiones, cuántas partes enteras de su vida existían fuera del pequeño universo que él le había permitido habitar en su conciencia. Su teléfono explotó con una nueva ola de notificaciones. Alguien había encontrado fotos de su boda. Derek sintió que su estómago se encogía cuando abrió el enlace de Twitter y vio la imagen borrosa de él y Catherine en el registro civil de Milwaukee, ambos tan jóvenes que parecían niños jugando a ser adultos. Catherine llevaba un vestido blanco simple que probablemente había comprado en una tienda por departamentos. Él estaba de traje, ese gris barato que había sido lo mejor que podía permitirse en ese momento. Estaban sonriendo en la foto, realmente sonriendo, con esa alegría desprotegida de personas que todavía creen que el amor lo conquista todo. Derek recordó ese día con una claridad que lo sorprendió. Catherine había tropezado en la escalera del registro civil por los zapatos nuevos, y él la había sujetado, y ella se había reído contra su pecho, y por un momento cristalino él había pensado, «Soy el hombre más afortunado del mundo». ¿Cuándo había dejado de pensar así? ¿Cuándo se había convertido en solo parte del mobiliario de su vida, tan presente e ignorada como el sofá en la sala o el cuadro en la pared? La respuesta llegó con una brutalidad incómoda, gradualmente, luego súbitamente, como todas las grandes traiciones. Un día era la mujer que amaba. Al día siguiente, era un inconveniente para la imagen que él estaba construyendo. Y entonces, sin que él se diera cuenta exactamente de cuándo se completó la transformación, ella no era nadie. O peor, era algo que debía ser escondido, avergonzado, negado. Derek salió del salón principal hacia el pasillo silencioso que conducía a los ascensores. Necesitaba salir de allí, reagruparse, pensar. Pero cuando llegó a los ascensores, encontró a Marcus Rayleigh esperando, como si supiera exactamente hacia dónde iría Derek. ¿Listo para hablar? El reportero no parecía triunfante, solo cansado, como alguien que había visto muchas versiones de esta historia y sabía exactamente cómo terminaría. «¿Qué quieres saber?», preguntó Derek, y su voz sonó derrotada incluso para sus propios oídos. «La verdad, para variar». Marcus gesticuló hacia un pequeño salón adyacente, vacío a esa hora. «Deme 15 minutos. Cuente su versión. Es su única oportunidad de controlar alguna parte de esta narrativa antes de que lo engulla por completo». Derek debería haberse negado. Debería haber llamado a un abogado, seguir el protocolo corporativo, dejar que los profesionales de relaciones públicas elaboraran respuestas cuidadosas y vacías. Pero mirando a Marcus, al pasillo silencioso y elegante del hotel, a su propia vida explotando en cámara lenta, se dio cuenta de que no importaba. El daño ya estaba hecho. La verdad ya estaba ahí fuera, cruda y fea e incontestable. Se sentaron en sillones de cuero que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas.
Marcus sacó una pequeña grabadora del bolsillo, presionó grabar y esperó. Yo la amaba, comenzó Derek, y se dio cuenta de que había usado el tiempo pasado. Amaba. Como si ese sentimiento fuera algo momificado, preservado en ámbar, perteneciente a una versión de él que ya no existía. Cuando nos casamos, realmente la amaba, pero no lo suficiente como para admitirlo públicamente. No es tan sencillo. Derek se frotó la cara, sintiendo que la extenuación de 7 años de mentiras pesaba sobre él. Estaba construyendo algo, una marca, una reputación, y mi mentor, el hombre que me enseñó todo sobre este negocio, me dijo que el matrimonio era la muerte para un agente inmobiliario joven que intentaba destacarse en el mercado de lujo. Así que eligió su carrera en lugar de su esposa. Elegí ambos. O creí que lo había hecho. Derek escuchó la defensiva en su voz y la odió. Catherine estuvo de acuerdo. Dijo que lo entendía, que esperaría hasta que yo estuviera establecido. Marcus se inclinó hacia adelante. 7 años es mucho tiempo para esperar en las sombras. Lo sé ahora. Las palabras salieron ásperas, rasgando la garganta de Derek, pero en ese momento tenía sentido. Solo 1 año más, pensaba. Solo hasta el próximo gran negocio, hasta conseguir a ese cliente importante, hasta... Se detuvo, incapaz de completar la frase porque no había un final honesto para ella. ¿Hasta qué, Derek? Hasta nunca. La admisión emergió como un susurro. La verdad es que no iba a contarlo. Nunca. Porque la mentira estaba funcionando muy bien para mí. En el salón principal, podía oír la música reiniciarse, el murmullo de las conversaciones volviendo a la normalidad. La vida continuaba para todos, excepto para él. Derek pensó en Catherine allí dentro, brillando bajo los focos que ella misma había construido, sin él, a pesar de él. Y se dio cuenta, finalmente, de lo que debería haber sido obvio desde el principio. Ella nunca lo había necesitado para ser extraordinaria. Solo necesitaba que él se quitara de en medio. La entrevista con Marcus terminó a las 11:43 de la noche, pero Derek sabía que las palabras que había dicho seguirían reverberando por días, quizás semanas. El reportero apagó la grabadora con un suave clic que sonó demasiado definitivo, demasiado final, como una puerta cerrándose en un callejón sin salida. Gracias por su honestidad, dijo Marcus, guardando el equipo. Sé que no fue fácil. Derek no respondió. Honestidad parecía una palabra obscena saliendo de su boca ahora, después de años tejiendo un elaborado tapiz de medias verdades y omisiones calculadas. Observó a Marcus salir del salón, probablemente ya redactando mentalmente el artículo que sería publicado a la mañana siguiente, diseccionando los restos de la vida de Derek con la precisión clínica de un cirujano. El salón principal se había vaciado considerablemente. Eran casi medianoche, y la mayoría de los invitados había migrado a after parties en apartamentos privados o bares exclusivos en River North. Derek se quedó parado en la entrada, observando a los empleados del hotel comenzar a limpiar, recogiendo copas de champán abandonadas y servilletas arrugadas, borrando evidencias físicas de una noche que viviría para siempre en la memoria digital. Catherine todavía estaba allí. La vio cerca de las ventanas panorámicas que daban al Lake Shore Drive, la ciudad iluminada extendiéndose detrás de ella como un collar de diamantes. Conversaba con la mujer de cabello plateado que Derek había notado antes, sus cabezas juntas, íntimas. Cuando Catherine rió, el sonido se propagó por el salón casi vacío, y Derek sintió esa nostalgia de nuevo, más aguda ahora, cortando a través de la niebla de shock y negación que lo había envuelto durante las últimas horas. Cruzó el salón hacia ella. Esta vez, no había chat para detenerlo. Ningún fotógrafo a la vista para transformar el momento en titular. Solo el espacio silencioso entre él y la mujer que había sido su esposa durante 7 años, pero que estaba empezando a darse cuenta de que nunca realmente conoció. Catherine lo vio llegar. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para que Derek lo interpretara. No era miedo ni ira. Quizás era solo cansancio. Le dijo algo a la mujer a su lado,
quien miró a Derek con una expresión que él reconoció de inmediato. Desprecio educado, del tipo reservado para insectos particularmente persistentes en eventos sociales. Derek. La voz de Catherine era neutra, controlada. No sonrió. Tardaste. Necesitamos hablar. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Ahora quieres hablar. Catherine inclinó la cabeza, un gesto que él recordaba de 1000 pequeños momentos domésticos, pero que aquí parecía diferente, bajo los candelabros de cristal, con la ciudad entera observando a través de pantallas y compartidos. ¡Qué conveniente! La mujer de cabellos plateados tocó el brazo de Catherine. ¿Quieres que me quede? No, gracias, Diana. Catherine apretó la mano de su amiga. Te encontraré en el coche en 15 minutos. Diana le lanzó una última mirada de advertencia a Derek antes de irse, sus tacones resonando en el mármol como pequeñas acusaciones. Entonces Derek y Catherine se quedaron solos, o lo más cerca de estar solos que era posible, cuando 3 miembros del personal del hotel fingían no escucharlos desde el otro lado del salón. Catherine, yo... Derek se detuvo dándose cuenta de que no tenía idea de qué decir. Lo siento, parecía insuficiente hasta el punto de lo ridículo. Puedo explicarlo. Era obviamente una mentira. Te amo. Estaba atrapado en algún lugar entre su garganta y su corazón, incapaz de emerger porque no estaba seguro de si era verdad o solo pánico. ¿Tú qué? Catherine se cruzó de brazos, y Derek notó que se había quitado los zapatos de tacón. Estaba descalza en el frío suelo de mármol, y ese detalle humano, esa pequeña concesión a la incomodidad, lo golpeó más fuerte que cualquiera de las acusaciones que había leído en línea. ¿Vas a decirme que todo fue un gran malentendido? ¿Que estabas a punto de presentarme al mundo? ¿Que solo necesitabas unos meses más? No. La palabra salió como una rendición. No voy a decir nada de eso. Eso pareció sorprenderla. Sus cejas se alzaron ligeramente, y ella descruzó los brazos. «Entonces, ¿qué vas a decir?» Derek miró a la mujer frente a él. Realmente la miró por primera vez en años. Había finas líneas alrededor de sus ojos que no recordaba, marcas de expresión que hablaban de sonrisas y preocupaciones que él nunca había presenciado. Había perdido peso, o quizás solo cambiado, su cuerpo más definido, más fuerte. Llevaba una alianza de boda, pero no era la sencilla banda de oro que él había comprado con su primer sueldo 7 años atrás. Esta era diferente, más elaborada, con pequeños diamantes incrustados. Se preguntó cuándo la había cambiado y por qué él nunca lo había notado. «Construiste un imperio», dijo finalmente. $80 millones, 23 galerías, y yo no sabía nada de esto. Nunca preguntaste. Catherine no lo dijo con ira, solo como un hecho. Todos los días cuando llegabas a casa, yo esperaba que preguntaras sobre mi día, sobre en qué estaba trabajando. Y todos los días tú hablabas de tus negocios, tus clientes, tus logros, y yo escuchaba. Siempre escuchaba. La acusación era suave, pero hirió a Derek más profundamente que si ella hubiera gritado, porque era verdad. Él recordaba las noches, llegando a casa después de mostrar propiedades, encontrando a Catherine en la cocina o en la oficina, y lanzándose a monólogos sobre su jornada. Ella siempre hacía las preguntas correctas, ofrecía las reacciones apropiadas. Y él había interpretado eso como interés genuino, quizás incluso admiración, cuando en realidad era solo ella llenando el silencio que él nunca le permitió romper con sus propias historias. «¿Cuándo decidiste hacer esto?», Derek preguntó. «Esta noche, toda esta exposición pública, fue planeado». Catherine caminó hasta las ventanas mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. «Lo planeé durante 18 meses. Desde el momento en que me di cuenta de que nunca me darías permiso para existir públicamente. Así que tendría que tomar ese permiso de vuelta por mí misma». 18 meses. Derek procesó el número. ¿Qué pasó hace 18 meses? ¿Te acuerdas de la fiesta de lanzamiento de la Riverside Tower? Catherine no lo miró, manteniendo los ojos en la ciudad. Llevaste a esa abogada, Jennifer Choi. Había fotos de ustedes dos por todas partes en las redes sociales. Tú con el brazo alrededor de ella,
sonriendo como si fueran una pareja. Derek recordaba. Era un evento importante. Y Gerald había insistido en que él apareciera con alguien impresionante. Jennifer era inteligente, atractiva, bien conectada. Ella había accedido a ser su acompañante, entendiendo que era puramente profesional, o al menos Derek había pensado que ella entendía. Vi las fotos, Catherine continuó, su voz aún tranquila, pero Derek podía oír algo rompiéndose en los bordes. Y pensé, mi marido está construyendo una vida entera sin mí. No solo ocultando nuestro matrimonio, sino fingiendo activamente que no existo, construyendo una persona completa basada en mi inexistencia. Catherine, yo nunca. ¿Me acosté con ellas? Catherine finalmente se giró para mirarlo. Lo sé. Siempre fuiste cuidadoso. Siempre mantenías solo sugerencias, implicaciones. Nunca nada lo suficientemente definitivo como para comprometerte de verdad. Pero ¿sabes lo que es peor que la traición? El borrado. Me borraste, Derek, como si fuera un borrador que habías decidido que no encajaba en la versión final de tu historia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas e ineludibles. Derek quiso negar. Quiso encontrar alguna manera de reformular sus acciones en algo menos monstruoso, pero la verdad era cristalina y brutal. Ella tenía razón. Él había hecho exactamente eso. Entonces construiste todo esto como venganza. Escuchó la amargura en su propia voz e inmediatamente se arrepintió. Catherine sonrió, pero no había calidez en ello. ¿De verdad crees que construí un negocio de $80 millones como venganza contra ti? Derek, no eres el centro del universo, aunque estoy segura de que fuiste el centro del mío. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Porque estaba lista. Catherine se cruzó de brazos nuevamente, no a la defensiva, sino como si se estuviera abrazando a sí misma. Cuando empecé, hace 7 años, yo era solo una chica de 22 años, con un título en Historia del Arte y una pequeña herencia. No tenía confianza. No tenía una red de contactos. No tenía nada más que una visión de que los artistas marginados merecían mejores plataformas. Derek la observó mientras hablaba, viendo la transformación en tiempo real. Esta no era la mujer tranquila que preparaba la cena y preguntaba sobre su día. Esta era alguien que había construido algo extraordinario de la nada, que había tomado decisiones difíciles y arriesgado todo en su propia visión. En los primeros años fallé, mucho. Catherine se rió, pero había una cualidad áspera en ello. Mi primera galería en Milwaukee cerró en 6 meses. Perdí la mitad de la herencia de mi abuela, pero aprendí, y lo intenté de nuevo, y fallé de nuevo, y aprendí más. Nunca me contaste nada de eso, dijo Derek, y se dio cuenta, mientras las palabras salían, de lo acusatorias que sonaban cuando él no tenía ningún derecho a acusar. Estabas ocupado construyendo tu marca, Catherine respondió simplemente, y descubrí que había algo liberador en hacerlo sola, sin tu aprobación. Sin tu juicio, sin tener que preocuparme si mi éxito o fracaso se reflejaría en ti de alguna manera. Derek sintió el suelo oscilar de nuevo bajo sus pies, esa sensación nauseabunda de su mundo, reorganizándose en patrones que no reconocía. Entonces nuestro matrimonio entero fue solo. ¿Qué? ¿Una fachada? ¿Para ti? Sí. Catherine no dudó. Y la velocidad de su respuesta dolió más que la respuesta misma. Para mí, fue una prisión que elegí, esperando que algún día abrieras la puerta, pero nunca la abriste, así que encontré mi propia salida. Uno de los miembros del personal del hotel se acercó discretamente. Disculpe interrumpir, pero estamos cerrando el salón. Catherine asintió en reconocimiento. Ya me voy. Buscó sus zapatos, encontrándolos donde los había dejado cerca de una columna de mármol. Cuando se inclinó para calzárselos, Derek vio la curva de su columna, la vulnerabilidad momentánea de alguien que se equilibra en un pie, y sintió un impulso repentino de alcanzarla, de tocarla, de hacer algo, cualquier cosa, para anclar este momento antes de que ella desapareciera. ¿Qué pasa ahora?, preguntó cuando ella se enderezó, ahora 5 centímetros más alta con los tacones. ¿Ahora?
Catherine se ajustó el bolso al hombro. Ahora me voy a casa. Mi casa real, no esa fachada en Evanston que usas como telón de fondo para tu vida inventada. Tengo un loft en West Loop que compré hace 2 años. Diana me está esperando para celebrar. 2 años. Derek sintió el shock como una descarga eléctrica. ¿No vives en Evanston desde hace 2 años? Me quedo allí algunos días a la semana, lo suficiente para mantener la ilusión de que somos una pareja normal que simplemente valora la privacidad. Catherine comenzó a caminar hacia la salida, y Derek la siguió automáticamente. Pero mi vida real, Derek, esa sucede en lugares que tú nunca has visto, con personas que tú nunca has conocido. Llegaron al vestíbulo donde Diana esperaba, junto con un conductor uniformado al lado de un SUV negro lustroso. A través de las puertas de cristal, Derek podía ver la Michigan Avenue aún concurrida, incluso a esa hora, la ciudad latiendo con una vida que continuaba independientemente de sus pequeñas tragedias personales. Catherine, espera. Derek le tocó el brazo, y ella se detuvo, mirando su mano como si fuera algo extraño, alienígena. Él la soltó inmediatamente. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿vas a pedir el divorcio? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Derek se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando su respuesta, aunque no estaba seguro de qué respuesta esperaba o cuál realmente quería oír. Catherine estudió su rostro por un largo momento. ¿Sabes lo que es interesante? Todos estos años pensé que te amaba, que estaba esperando al hombre que me pidió matrimonio en aquella cafetería ridículamente romántica cerca de la DePaul University. ¿Te acuerdas de aquel día? Derek recordaba. Había sido primavera, y Catherine tenía chocolate caliente con malvaviscos, y él se había arrodillado entre las apretadas mesitas mientras estudiantes universitarios aplaudían. Parecía pertenecer a otra vida, otra versión de ellos que había sido barrida por el tiempo y las malas decisiones. Pero esta noche, Catherine continuó, cuando subí a ese escenario y vi tu rostro entre la multitud, me di cuenta de algo. No te amaba desde hacía mucho tiempo. Amaba la idea de ti. La posibilidad de que algún día te convertirías en el hombre que yo necesitaba. Pero ese día nunca va a llegar, ¿verdad? No era realmente una pregunta. Catherine. Mi abogado se pondrá en contacto. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. ¿Y Derek? Deberías saber que esta noche no se trató de destruirte. Se trató de liberarme a mí misma. El hecho de que tu reputación haya sido dañada en el proceso es solo consecuencia de tus propias elecciones. Construiste un castillo de naipes. Yo solo abrí una ventana. El viaje en Uber de vuelta a Evanston duró 42 minutos, pero para Derek, bien podrían haber sido 42 años. Estaba sentado en el asiento trasero de un Toyota Camry, con olor a ambientador de cereza, observando la ciudad pasar por la ventana en borrones de luz neón y hormigón, mientras su teléfono vibraba incesantemente en su bolsillo como un corazón frenético. El conductor, un hombre de mediana edad con acento de Oriente Medio, intentó entablar conversación durante los primeros 10 minutos, pero se rindió cuando Derek respondió solo con gruñidos monosilábicos. Ahora solo quedaba el silencio incómodo del coche, puntuado por la emisora de radio que tocaba suavemente canciones pop que Derek no reconocía, recordándole lo desconectado que estaba de todo lo que no fuera su mundo cuidadosamente construido y ahora completamente destruido. Cuando finalmente llegó a la casa en Evanston, eran casi las 2 de la mañana. La calle estaba silenciosa. Las elegantes casas victorianas dormían bajo olmos antiguos que proyectaban sombras retorcidas bajo la luz de los postes. Derek pagó al conductor a través de la aplicación y se quedó parado en la acera por un largo momento, mirando la casa de 3 plantas que había comprado hacía 5 años como una inversión inteligente en un barrio en auge. Era una propiedad impresionante, tenía que admitir. Ladrillos rojos restaurados, detalles originales de madera, un jardín delantero meticulosamente cuidado por un paisajista que cobraba una fortuna. Derek había publicado fotos de ella en Instagram decenas de veces, siempre desde ángulos que mostraban la arquitectura,
pero nunca revelaban mucho sobre quién vivía realmente allí. Mi refugio, había subtitulado una vez, acumulando miles de me gusta de seguidores que imaginaban su vida solitaria y sofisticada en este espacio hermoso y vacío. Excepto que nunca había estado vacío. Catherine había vivido aquí, cocinado en esta cocina, dormido en esta habitación, construido su imperio desde la oficina en el sótano que Derek rara vez visitaba. Y él había tratado todo eso como escenario, como atrezzo para la elaborada producción de su vida falsa. La cerradura de la puerta principal se resistió por un momento, y Derek sintió un destello irracional de pánico de que Catherine hubiera cambiado las cerraduras, que sería encerrado fuera de su propia casa. Pero entonces la llave giró, la puerta se abrió, y él entró en el pesado silencio de un espacio que de repente parecía pertenecer a un extraño. Derek encendió las luces y miró alrededor de la sala de estar, como si la viera por primera vez. El sofá gris moderno que él había elegido, porque se veía bien en las fotos. La mesa de centro de vidrio y acero, que nunca acumulaba desorden porque él rara vez la usaba. Los estantes minimalistas con libros organizados por color porque un diseñador de interiores había dicho que era tendencia. Todo era hermoso y frío y completamente impersonal, como un hotel boutique donde nadie vivía realmente. Pero entonces notó los detalles que había ignorado durante años. Una manta de lana crema doblada sobre el brazo del sofá, demasiado suave y texturizada para ser algo que él habría elegido. Una pequeña escultura abstracta de bronce en la estantería que no recordaba haber comprado. Libros de arte intercalados entre los volúmenes organizados por color. Sus títulos en letras doradas, claramente leídos y amados. Catherine había dejado marcas por todas partes. Él simplemente nunca había prestado suficiente atención para notarlas. Derek subió las escaleras al segundo piso, sus pasos resonando en el silencio. El dormitorio principal era otro espacio que él había decorado pensando en cómo se vería en las fotos, no en cómo se viviría. Cama king size con sábanas blancas, mesitas de noche minimalistas, un sillón de lectura en la esquina que él nunca había usado. Abrió el armario y encontró su ropa colgada en orden meticuloso a la izquierda. Trajes organizados por color y ocasión. A la derecha estaba la sección de Catherine, y Derek se detuvo, realmente mirándola por primera vez en cuánto tiempo. Años, probablemente. Había mucha menos ropa de la que esperaba. Quizás la mitad del espacio estaba vacío. Perchas desnudas balanceándose suavemente con el movimiento del aire. Se había llevado cosas. Gradualmente, a lo largo de meses o años, había trasladado su vida a ese loft en West Loop que él nunca había visto, nunca había conocido, nunca se había molestado en preguntar. Derek tocó uno de los vestidos restantes, uno de algodón azul simple que recordaba vagamente haberla visto usar los fines de semana. La tela era suave, desgastada por el uso, y se dio cuenta de que probablemente era una de las pocas cosas que había conservado allí porque ya no le importaban. Su teléfono vibró de nuevo, sacándolo de la espiral de pensamientos. Lo sacó del bolsillo y vio 17 llamadas perdidas, 53 mensajes sin leer y notificaciones de redes sociales que habían superado las 1000. Derek se deslizó por el caos digital, viendo su mundo profesional desmoronarse en tiempo real. Gerald había enviado un mensaje a las 11:57. Reunión de emergencia mañana a las 9 a.m. No llegues tarde. Amanda había intentado llamar 4 veces, finalmente dejando un mensaje de voz que Derek no tuvo valor de escuchar. Había mensajes de clientes, algunos educados, otros brutalmente honestos. No me siento cómodo continuando nuestra asociación comercial. Mentiste sobre quién eres. ¿Cómo puedo confiar en ti para ayudarme a encontrar una casa? Mi esposa insiste en que trabajemos con otro agente. Lo siento. Pero eran las redes sociales las que realmente mostraban la magnitud del desastre. El hashtag sobre Catherine se había vuelto tendencia mundial ahora, número 1, con millones de tweets. Había memes, hilos de discusión, artículos siendo publicados en sitios de noticias importantes.
La historia había trascendido el círculo social de Chicago y se había convertido en un fenómeno cultural. Un caso de estudio sobre masculinidad tóxica, sobre mujeres reclamando su poder, sobre las mentiras que construimos para proteger nuestros frágiles egos. Y Derek estaba en el centro de todo ello, la figura de villano perfecta para la era de las redes sociales. Su foto estaba por todas partes, generalmente aquellas selfies cuidadosamente curadas que él había publicado a lo largo de los años, ahora siendo recontextualizadas y ridiculizadas. Alguien había creado una compilación de todas las veces que él había sido fotografiado con diferentes mujeres, yuxtaponiéndolas con fotos de Catherine en sus galerías, construyendo su imperio mientras él jugaba a ser soltero. Mientras Derek Morrison estaba publicando selfies en el bar de la azotea, Catherine Brennan estaba firmando contratos de 8 dígitos. Imagina ser tan mediocre que tienes que esconder a tu extraordinaria esposa para sentirte especial. Derek Morrison es la prueba de que a veces las mujeres son demasiado buenas para los hombres con los que se casan. Derek cerró la aplicación y abrió su Instagram. Sus seguidores estaban cayendo en tiempo real, de 23.000 a 21.000, 20.000, 19.500. La gente no solo estaba dejando de seguirlo, sino dejando comentarios venenosos en sus fotos antiguas, diseccionando cada imagen, cada leyenda, buscando pruebas de su duplicidad. Había una foto de él en Navy Pier del verano pasado, sonriendo a la cámara con el lago Michigan brillando detrás de él. La leyenda decía, disfrutando la libertad de un domingo perfecto. Ahora tenía cientos de comentarios. ¿Libertad de qué? ¿De tu esposa? Este tipo es un narcisista clásico. Espero que Catherine le quite todo en la separación. Derek tiró el teléfono en la cama y fue al baño. Su reflejo en el espejo sobre el lavabo lo sorprendió de nuevo. Parecía viejo, exhausto, como si hubiera envejecido una década en pocas horas. Había una mancha de champán en su corbata que no había notado, y su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado de todas las veces que se había pasado las manos por él durante la noche. Se lavó la cara con agua fría, intentando reorganizarse, intentando pensar con claridad a través de la niebla de pánico y negación. Había una forma de salir de esto. Tenía que haberla. Él era Derek Morrison. Había construido un negocio de la nada. Había cerrado tratos que otros agentes decían que eran imposibles. Había transformado su personalidad en una marca reconocible y valiosa. Excepto que esa marca estaba construida sobre una mentira, y ahora los cimientos se habían agrietado, y toda la estructura se estaba desmoronando. Derek volvió a la habitación y tomó el teléfono de nuevo, esta vez abriendo sus mensajes. Había uno de un número que no reconocía, enviado a las 2:13 de la mañana. Te vi en el Four Seasons esta noche. ¡Qué desastre! Si necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí. Melissa, la arquitecta. La mujer que él había llevado a eventos, que había posado con él para fotos, que había sido parte de su elaborada farsa. Comenzó a escribir una respuesta, luego se detuvo. ¿Qué diría? ¿Gracias por ofrecerte a consolar al hombre que te usó como un accesorio? Borró el borrador y fue al siguiente mensaje. Este era de su madre, enviado hace una hora. Derek, estoy viendo cosas terribles en línea. Por favor, llámame. No entiendo qué está pasando. ¿Estás casado? ¿Por qué no nos lo dijiste? Derek cerró los ojos, sintiendo una nueva ola de vergüenza. Sus padres. Ni siquiera había pensado en cómo esto los afectaría. Vivían en una comunidad de jubilados en Florida, felizmente desconectados de las redes sociales, pero claramente alguien les había mostrado. Su madre amaba a Catherine, o al menos la había amado la única vez que la conoció, hacía 7 años, cuando Derek aún pensaba que aquel matrimonio discreto en Milwaukee era solo el comienzo de algo más grande. Les había prometido a sus padres que traería a Catherine a visitarlos, que harían una ceremonia adecuada eventualmente, que solo había algunas complicaciones profesionales que resolver primero. Y luego, simplemente, dejó de mencionarla. Y sus padres, educados y confiados, habían dejado de preguntar, asumiendo que la relación había terminado y que Derek estaba siguiendo adelante.
excepto que él nunca había seguido adelante. Se había quedado atrapado en un limbo de su propia creación, manteniendo a Catherine en un compartimento sellado de su vida mientras vivía una mentira pública que se había vuelto más real para él que la verdad. Derek bajó las escaleras, incapaz de quedarse quieto, incapaz de acostarse en la cama que había compartido con Catherine solo ocasionalmente, cuando él estaba en casa lo suficientemente temprano, cuando ella todavía estaba en esta casa en lugar de en su loft secreto en West Loop. Vagó por la cocina, abriendo armarios, buscando algo, aunque no sabía qué. Había una botella de whisky en el armario encima del refrigerador. Un single malt caro que alguien le había dado como regalo de agradecimiento por un trato cerrado. Derek tomó un vaso y vertió 3 dedos, dando un sorbo que quemó su garganta y se asentó en su estómago como fuego líquido. La mesa de la cocina tenía una pila de correspondencia que él no había notado antes. Derek se sentó y comenzó a hojear, buscando distracciones. Cualquier cosa para no pensar en el desastre en que se había convertido su vida. Había facturas, catálogos de grandes almacenes dirigidos a Catherine y una revista de arte que él no reconocía. Abrió la revista, hojeando páginas de fotografías de galerías y artistas, hasta que se detuvo en una entrevista de doble página. El titular decía, Catherine Brennan, la visionaria silenciosa que transforma el arte contemporáneo. La foto mostraba a Catherine en una de sus galerías, rodeada de pinturas vibrantes y abstractas. Ella estaba sonriendo, pero no la sonrisa suave y contenida que Derek conocía. Esta era más amplia, más genuina, alcanzando sus ojos y transformando todo su rostro. Parecía feliz. Verdaderamente, profundamente feliz, de una manera que Derek se dio cuenta de que nunca había visto en casa. Leyó la entrevista, cada palabra hiriéndolo más profundamente. Catherine hablaba de su filosofía, de creer en artistas cuando nadie más creía, de crear espacios donde las voces marginadas pudieran ser escuchadas. Discutía los desafíos de construir un negocio en una industria dominada por hombres, de ser subestimada y tener que trabajar el doble para demostrar su valía. Y luego, cerca del final, el entrevistador preguntó sobre su vida personal. Derek leyó la respuesta de Catherine con creciente horror. Aprendí que no puedes esperar que otras personas validen tu existencia. Tienes que validarte a ti misma. Construir tu propia plataforma. Crear tu propio espacio en el mundo, incluso cuando las personas más cercanas no pueden verte. La entrevista era de 3 meses atrás. Catherine había dado esas respuestas. Había hablado de invisibilidad y autovalidación. Y Derek había estado completamente inconsciente. La revista probablemente había llegado por correo y él la había ignorado, como ignoraba todo lo que tenía que ver con el trabajo de Catherine. Derek cerró la revista y terminó su whisky de un trago largo. El reloj del microondas marcaba las 3:17 de la mañana. En menos de 6 horas, tendría que enfrentarse a Gerald y al equipo de relaciones públicas de la empresa. Tendría que intentar salvar una carrera que ya podría estar más allá de la salvación. Pero sentado allí en la silenciosa cocina, rodeado por las evidencias fantasmagóricas de la vida que Catherine había construido en las sombras de su negligencia, Derek se dio cuenta de algo fundamental. No sabía si quería salvar esa carrera, esa versión de sí mismo en la que se había convertido. El hombre que valoraba las apariencias sobre la sustancia, que trataba las relaciones como transacciones, que había cambiado algo real y valioso por una ilusión brillante y hueca. Su teléfono vibró una vez más. Otra notificación. Otro pedazo de su reputación desintegrándose en lo digital. Derek lo ignoró y sirvió más whisky, observando el líquido ámbar llenar el vaso, sabiendo que la mañana traería más consecuencias de las que estaba listo para enfrentar, pero incapaz de hacer nada más que sentarse allí en la oscuridad y finalmente, por primera vez en 7 años, confrontar la verdad completa y terrible de en lo que se había convertido. Derek despertó con el sonido insistente del timbre, seguido de golpes firmes en la puerta principal. La luz de la mañana entraba por las cortinas abiertas de la cocina,
y se dio cuenta de que se había quedado dormido sentado a la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos, la botella de whisky a medio terminar a su lado. Tenía el cuello rígido, la boca seca como el algodón, y un dolor punzante detrás de los ojos, que prometía convertirse en una migraña completa. El timbre sonó de nuevo, más largo esta vez, más insistente. Derek revisó el reloj del microondas y vio que eran las 8:42 de la mañana. La reunión con Gerald era a las 9. Tenía exactamente 18 minutos para presentarse y llegar al loop, una imposibilidad matemática que hizo que su estómago se hundiera aún más. Se tambaleó hasta la puerta principal, aún medio dormido, esperando encontrar a un repartidor o quizás a un vecino curioso. En cambio, encontró a Amanda Roach parada en su porche, sosteniendo 2 tazas de café de una costosa cafetería artesanal y con una expresión que mezclaba preocupación profesional con algo que parecía incómodamente cercano a la lástima. «Tienes un aspecto terrible», dijo sin preámbulos, empujando una de las tazas hacia él. «Y te perdiste la reunión. Gerald está furioso». Derek aceptó el café automáticamente, el vapor subiendo y empañando sus ojos ya borrosos. «¿Qué hora es?» «Casi las 9. La reunión era a las 8, Derek. A las 8, no a las 9. Amanda pasó junto a él para entrar en la casa, sus botas de tacón bajo haciendo clic en el suelo de madera. Gerald cambió la hora anoche y envió un correo electrónico. ¿No lo viste? Claro que no lo había visto. Derek había ignorado su teléfono durante horas, dejándolo en la cama mientras bebía whisky y leía sobre el imperio de la esposa que había descuidado. Cerró la puerta y siguió a Amanda hasta la sala de estar, donde ella ya se había acomodado en el sofá, cruzando las piernas y observándolo con la atención clínica de un médico examinando a un paciente terminal. «¿Qué tan mal está?» Derek preguntó dando un sorbo al café. Era fuerte y amargo, exactamente lo que necesitaba. En una escala del 1 al 10, 12. Amanda no se anduvo con rodeos. Era una de las cosas que Derek siempre había apreciado en ella, su brutal honestidad. Ahora esa cualidad le parecía menos admirable y más como puñaladas. «Hemos perdido 14 clientes desde anoche». 14. «Derek, eso representa aproximadamente 4,2 millones en comisiones, y los números siguen subiendo». Derek se sentó en el sillón frente a ella, sosteniendo la taza de café como si fuera una línea de vida. «Gerald quiere despedirme. Gerald quiere hacer algo peor que eso. Quiere borrarte por completo de la marca. Eliminar tu nombre de todos los materiales de marketing. Reubicar a tus clientes restantes con otros agentes. Básicamente fingir que nunca exististe». Amanda hizo una pausa, dando un sorbo a su propio café. Lo cual es irónico, considerando lo que le hiciste a tu esposa. La observación dolió, pero Derek no podía discutir. ¿Hay alguna manera de salvar esto? Honestamente, no lo sé. Amanda colocó su taza en la mesa de centro, cuidadosamente sobre uno de los libros organizados por color que Derek ahora se daba cuenta de que probablemente Catherine había comprado. Tu problema no es solo profesional, es moral. La gente no está molesta solo porque mentiste sobre estar casado. Están molestos porque construiste una carrera entera sobre un fraude fundamental. Vendiste autenticidad mientras vivías la mentira más inauténtica posible. Derek quiso argumentar, quiso encontrar alguna manera de reformular sus acciones en algo menos condenable, pero cada palabra que Amanda decía era verdad. Él había vendido más que propiedades. Había vendido una fantasía de estilo de vida. Una versión idealizada de masculinidad soltera y exitosa que resonaba con sus clientes porque parecía genuina. Excepto que nada de eso era genuino. «Catherine está en todas partes», continuó Amanda, tomando su teléfono y deslizando el dedo por la pantalla. «Good Morning America quiere entrevistarla. Ellen DeGeneres está tratando de reservarla. Hay un artículo en el New York Times sobre cómo ella representa un nuevo tipo de emprendedora feminista, construyendo poder entre bastidores mientras los hombres ocupan el centro de atención». Miró a Derek por encima del teléfono. «¿Te das cuenta de que convertiste a tu esposa en un ícono feminista accidentalmente? El absurdo de la situación habría sido divertido si no hubiera sido tan devastador».
Derek había pasado 7 años tratando de mantener a Catherine invisible, y en una sola noche ella se había convertido en una de las mujeres más visibles de América. Y cuanto más la amaba la gente, más lo odiaban a él por haberla escondido. «Necesito hablar con ella», dijo Derek, más para sí mismo que para Amanda. «¿Por qué? ¿Para que puedas hacer qué exactamente?» Amanda se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más cortante. «Derek, tienes que entender algo fundamental. Esto ya no se trata de ti y Catherine. Se trata de ti y las consecuencias de tus elecciones. Catherine ha seguido adelante. Ha construido toda una vida sin ti. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú?» La pregunta flotó en el aire entre ellos. Derek no tenía una respuesta, al menos no una que tuviera sentido. Todas sus estrategias habituales, su encanto ensayado, su habilidad para girar narrativas a su favor, todo parecía inútil ante la cruda realidad de lo que había hecho. Su teléfono comenzó a sonar en el piso de arriba, el sonido amortiguado pero persistente. Amanda enarcó una ceja. «Deberías contestar eso. Podría ser importante». Derek subió las escaleras lentamente, cada paso enviando oleadas de dolor a través de su dolorida cabeza. Encontró el teléfono en la cama, vibrando con una llamada de Gerald Hastings. Derek consideró ignorarla, pero sabía que eso solo pospondría lo inevitable. Contestó. «¿Dónde diablos estabas?» La voz de Gerald tronó a través del altavoz. «Cambié la reunión para las 8. Las 8, Derek. ¿Ni siquiera puedes presentarte para tu propia ejecución?» «Gerald, puedo explicar. No quiero explicaciones. Quiero soluciones. Pero adivina qué. No hay soluciones para esto». Derek oyó papeles barajándose, la silla de oficina de Gerald chirriando. «Hablé con nuestros abogados. Estamos rescindiendo tu contrato, efectivo inmediatamente. Tienes hasta el final del día para limpiar tu escritorio y devolver los materiales de la empresa». La finalidad de las palabras golpeó a Derek como un puñetazo físico. «Gerald, por favor, construí toda mi carrera en esta empresa. Trabajé durante 10 años. Mentiste durante 10 años», corrigió Gerald fríamente. «Para mí, para nuestros clientes, para todos. Y ahora le está costando a la empresa millones en reputación dañada. Tenemos clientes cuestionando si pueden confiar en cualquiera de nuestros corredores si contratamos a personas como tú». «¿Personas como yo?» Derek sintió que la ira ascendía a través del pánico. «Fuiste tú quien me dijo que mantuviera mi matrimonio en secreto. Dijiste que los solteros venden mejor». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Gerald volvió a hablar, su voz era más baja, más peligrosa. «Yo te sugerí que mantuvieras tu vida personal en privado. Yo nunca te dije que mintieras sobre tener una esposa. Esa fue tu elección, Derek. Tu decisión. Y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias». La llamada se cortó. Derek se quedó de pie sujetando el teléfono, mirando la pantalla negra, sintiendo cómo los últimos pedazos de su vida profesional se desintegraban. 10 años. Una década de trabajo duro, de noches en vela, de fines de semana sacrificados. Todo desapareciendo en menos de 24 horas. Bajó las escaleras para encontrar a Amanda aún esperando, pero ahora ella estaba de pie, claramente preparándose para irse. «Por tu expresión, asumo que no fueron buenas noticias. Estoy despedido». Las palabras salieron planas, sin emoción, como si pertenecieran a otra persona. Amanda asintió sin sorpresa. «Lo siento mucho, Derek. Genuinamente». Dudó, luego añadió. «Sabes, hace unos años, cuando empecé a trabajar contigo, pensé que había encontrado un mentor. Alguien que había descubierto cómo equilibrar el éxito profesional con la integridad personal». Dio una sonrisa triste. «Creo que me equivoqué con la segunda parte». Después de que Amanda se fue, Derek se quedó solo en la casa silenciosa nuevamente. Vagó por las habitaciones, observándolas realmente por primera vez en años. El comedor que nunca usaban. La mesa siempre puesta con un arreglo de flores frescas que alguien, presumiblemente Catherine, debía cambiar semanalmente. La despensa que rara vez abría, ahora descubriendo que estaba llena de ingredientes de cocina sofisticados,
especias que no reconocía, evidencias de comidas que Catherine preparaba para sí misma cuando él trabajaba hasta tarde o fingía trabajar hasta tarde mientras asistía a eventos sociales sin ella. Terminó en el sótano, bajando las escaleras que crujían suavemente bajo sus pies. La oficina de Catherine estaba aquí, y Derek se dio cuenta de que no había entrado en este espacio en más de un año. Tal vez 2. Tiempo suficiente para olvidar por completo cómo era. La puerta estaba sin llave. Derek la empujó y entró en un mundo que no reconocía. El sótano había sido transformado en una oficina profesional completa. Había un enorme escritorio con 2 monitores de computadora, archivos organizados en estanterías personalizadas, cuadros en las paredes mostrando artistas que Catherine representaba. Había una pequeña área de estar con un sofá y una mesa de centro, donde presumiblemente se reunía con clientes o artistas. Pero lo que realmente detuvo a Derek fue la pared opuesta, cubierta con un enorme tablón de corcho. Y en ese tablón estaba la prueba visual del imperio que Catherine había construido. Había fotos de inauguraciones de galerías, recortes de periódicos sobre exposiciones exitosas, contratos firmados, cheques enmarcados de ventas significativas. En el centro había un mapa de los Estados Unidos, con alfileres marcando cada ubicación de sus 23 galerías. Derek se acercó al tablón, sus ojos recorriendo los marcadores. Seattle, Portland, San Francisco, Los Ángeles, Denver, Austin, Nueva Orleans, Miami, Atlanta, Charlotte, Filadelfia, Boston, Nueva York. Y eso era solo las más grandes. Había más repartidas por ciudades más pequeñas, cada una representando una apuesta que Catherine había hecho, un artista en el que había creído, un riesgo que había salido bien. En una esquina del tablón había una sección etiquetada Año 1. Derek estudió las fotos descoloridas y los documentos amarillentos. Había una foto de Catherine, luciendo absurdamente joven, frente a una pequeña galería en Milwaukee. El letrero decía Galería Voz, y Catherine estaba sonriendo nerviosamente a la cámara, sosteniendo una llave grande y anticuada. La fecha en la esquina era de 7 años atrás, solo 2 meses después de su boda. Ella había empezado inmediatamente. Mientras Derek estaba enfocado en construir su marca de corredor soltero y sofisticado, Catherine estaba aquí, en este sótano, construyendo algo infinitamente más sustancial, y él nunca había bajado las escaleras para ver. Había una caja de cartón debajo del escritorio. Derek la sacó y la abrió, encontrando más documentos, más evidencias de la vida paralela de Catherine. Pero en el fondo había algo diferente. Un álbum de fotos. Derek lo sacó y lo abrió, sintiendo que algo se apretaba en su pecho. Eran fotos de su boda. No solo las pocas imágenes oficiales del registro civil, sino docenas de otras que había olvidado por completo. Catherine había traído una cámara desechable y aparentemente les había pedido a extraños que les tomaran fotos por Milwaukee ese día. Había una foto de ellos comiendo helado a orillas del lago, otra de Derek poniéndole una flor en el pelo en un parque, una selfie borrosa de los dos riendo en un taxi. Parecían tan felices, tan estúpida, ingenuamente felices. Derek trazó el rostro de Catherine en una de las fotos, recordando cómo había brillado ese día, cómo cada pequeño momento había parecido mágico. Él la había amado entonces, realmente, profundamente amado. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo el amor se había transformado en conveniencia, y la conveniencia en negligencia, y la negligencia en un borrado activo? Derek cerró el álbum y lo sujetó contra el pecho, sintiendo que algo se rompía dentro de él. No era solo su carrera lo que había destruido. No era solo su reputación. Era algo infinitamente más valioso, algo que nunca podría recuperar. La confianza de una mujer que había creído en él, que había construido un imperio mientras esperaba que él cumpliera su promesa de que esto era solo temporal. Excepto que Derek nunca tuvo la intención de cumplir esa promesa, ¿verdad? Él lo sabía ahora, sentado en la oficina secreta de su esposa, rodeado de evidencias de todo lo que había ignorado. La verdad era que le había gustado la separación. Le había gustado tener a Catherine en casa cuando la necesitaba,
pero invisible cuando su presencia comprometería la imagen que él estaba vendiendo. Había encontrado un arreglo que funcionaba perfectamente para él, y nunca se había molestado en preguntar si funcionaba para ella. Su teléfono vibró en el bolsillo. Más notificaciones, más evidencias de su mundo desmoronándose. Pero esta vez, Derek no revisó. Simplemente se quedó sentado en el frío suelo del sótano, sosteniendo un álbum de fotos de un día que parecía pertenecer a una vida diferente. Y finalmente, permitió que el peso total de sus elecciones lo aplastara por completo. El sol ya estaba alto cuando Derek finalmente salió del sótano, el álbum de fotos aún en sus manos. La casa parecía diferente ahora, como si cada habitación estuviera susurrando secretos que él había sido demasiado sordo para escuchar durante todos esos años. Colocó el álbum cuidadosamente sobre la mesa de la cocina y tomó su teléfono, ignorando las cientos de notificaciones que seguían llegando. Solo había una persona con la que necesitaba hablar. La llamada fue directamente al buzón de voz de Catherine. Derek esperó la señal y luego empezó a hablar, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Catherine, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y lo entiendo. Pero necesito que sepas que finalmente entré en tu oficina. Vi todo lo que construiste, y yo... Lo siento mucho, por todo, por cada día que no presté atención, por cada vez que fingí que tu trabajo no importaba, por convertir nuestro matrimonio en algo vergonzoso cuando debió haber sido mi mayor honor. Hizo una pausa, sintiendo que las palabras se acumulaban en su garganta. No estoy llamando para pedir una segunda oportunidad. Sé que no me la merezco. Solo quería que supieras que te veo ahora. Finalmente veo quién fuiste siempre. Y lamento mucho haber tardado tanto. Derek colgó y se quedó de pie en la cocina silenciosa, sintiendo algo parecido al alivio mezclado con una profunda tristeza. Decir esas palabras no cambiaba nada, pero al menos las había dicho. Al menos Catherine sabría que él finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. Su teléfono sonó casi inmediatamente. Por un momento de esperanza irracional, Derek pensó que podría ser Catherine devolviendo su llamada. Pero era un número desconocido. Contestó con vacilación. «Señor Morrison, soy Rachel Chen, de Chicago Magazine. Estoy escribiendo un artículo sobre los acontecimientos de anoche y me gustaría incluir su perspectiva». Derek cerró los ojos. Otro periodista queriendo diseccionar su humillación pública. Sin comentarios. «Entiendo su reticencia, pero permítame hacerle una pregunta primero». La voz de Rachel era profesional, pero no hostil. ¿Qué le gustaría que la gente supiera sobre Catherine Brennan? No sobre usted, sobre ella. Estuvo casado con ella durante 7 años. Ciertamente debe tener algo que decir sobre quién es ella realmente. La pregunta lo tomó por sorpresa. No era sobre su escándalo o sus excusas. Era sobre Catherine. Derek pensó cuidadosamente antes de responder. Ella es la persona más determinada que he conocido. Cuando Catherine cree en algo, no solo lo apoya, lo transforma. Ve potencial donde otros ven riesgos. Y tiene esa capacidad de hacer que las personas a su alrededor sientan que son capaces de más de lo que imaginaban. Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba hablando en presente, como si aún conociera a esa mujer, cuando claramente nunca la había conocido realmente. Ella construyó todo sola, cada galería, cada contrato, cada relación, y lo hizo mientras yo estaba demasiado ocupado con mi propia importancia como para darme cuenta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Puedo citar eso? Puede, pero deje claro que no estoy tratando de redimirme. No hay redención para lo que hice. Solo quiero que la gente sepa que Catherine Brennan no es solo una historia de venganza o un ícono feminista accidental. Es una visionaria que tuvo éxito a pesar de tener un marido que no la merecía. Después de colgar, Derek se sentó a la mesa de la cocina y abrió su laptop por primera vez desde la noche anterior. Su bandeja de entrada estaba explotando con correos electrónicos, la mayoría cancelaciones de clientes o notificaciones de la empresa sobre la rescisión de su contrato. Pero en medio del caos digital, había un correo electrónico de Catherine, enviado a las 6 de la mañana. El asunto decía simplemente, cuestiones prácticas.
Derek lo abrió con manos temblorosas. El correo electrónico era directo, sin emoción, puramente funcional. Catherine explicaba que su abogado se pondría en contacto la próxima semana para iniciar el proceso de divorcio. Enumeraba los artículos que vendría a recoger de la casa en Evanston, principalmente pertenencias personales y algunas piezas de arte que había comprado. No pedía nada más allá de lo que era suyo, ninguna división de bienes o pensión alimenticia. Era como si simplemente estuviera cerrando una cuenta bancaria, limpiando los últimos vestigios de una transacción que había terminado. Al final del correo electrónico, había un único párrafo que se destacaba del tono clínico del resto. No hice esto para destruirte, Derek. Lo hice para liberarme. La diferencia es importante. Espero que algún día lo entiendas. Derek leyó esas palabras repetidamente, dejando que penetraran a través de las capas de autocompasión y vergüenza. Catherine no era la villana en su historia. Ella era simplemente la heroína de su propia historia, una historia en la que él había desempeñado el papel de obstáculo a superar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña niebla. Derek limpió su escritorio en la oficina bajo las miradas curiosas de colegas que antes lo envidiaban. Ignoró las llamadas de antiguos clientes que querían explicaciones o, peor aún, compartir sus decepciones. Dejó de revisar las redes sociales por completo, incapaz de soportar la constante disección de sus errores. Catherine, mientras tanto, estaba en todas partes. Derek la veía en las noticias cuando pasaba por televisores en cafeterías. Oía hablar de ella en conversaciones ajenas en el metro. Había aparecido en 3 programas matutinos nacionales, cada entrevista solidificando su estatus como símbolo de fuerza femenina y autodeterminación. Y en cada entrevista, cuando le preguntaban sobre Derek, ella era amable, diciendo solo que esperaba que él encontrara paz y autenticidad en su propia vida. Esa generosidad calaba más hondo que cualquier acusación. Una semana después de la noche que lo había cambiado todo, Derek estaba empacando sus cosas en la oficina cuando su teléfono sonó. Era un número con código de área de Milwaukee que no reconocía. Consideró ignorarlo, pero algo lo hizo contestar. «¿Derek? Soy yo, Diana. La mujer de cabellos plateados del baile. La amiga de Catherine. No cuelgues, por favor. Catherine no sabe que estoy llamando». Derek apretó el teléfono contra su oído, su corazón acelerándose. «¿Está bien?» «Está bien. Mejor que bien, de hecho. Pero hay algo que debes saber». Diana hizo una pausa, como si eligiera sus palabras cuidadosamente. «Catherine va a abrir una nueva galería aquí en Milwaukee, en la misma calle donde la primera fracasó hace 7 años. Es un círculo completo para ella. La inauguración es dentro de 2 semanas. ¿Por qué me dices es esto? Porque a pesar de todo, los vi a ustedes dos ese primer año. Yo era una de las artistas en su galería original, cuando Catherine aún estaba descubriendo quién era. Y tú ibas a visitarla a veces, ¿recuerdas? La mirabas como si fuera lo más extraordinario que hubieras visto». Diana suspiró. «No estoy diciendo que merezcas perdón o una segunda oportunidad. Pero creo que mereces la oportunidad de despedirte adecuadamente. De cerrar las cosas de una manera que honre quién es ella, no quién fingiste que era». Derek no pudo hablar durante un largo momento. Finalmente, su voz salió ronca. «¿Estaría bien con eso? ¿Conmigo apareciendo? Honestamente, no lo sé. Pero Catherine es demasiado amable para su propio bien a veces. Probablemente no diría que no si aparecieras. La cuestión es, ¿eres lo suficientemente valiente para ir?» Después de que Diana colgó, Derek se quedó de pie en su oficina ahora vacía, mirando por la ventana a la ciudad que había sido su reino, y ahora parecía un territorio extranjero. Pensó en la valentía, en cómo había creído que era valiente construyendo un imperio inmobiliario, cerrando negocios difíciles, dominando un mercado competitivo. Pero la verdadera valentía, se daba cuenta ahora, era Catherine construyendo sus galerías mientras cargaba con el peso de ser invisible. Era ella subiendo a ese escenario sabiendo que lo cambiaría todo. Era ella siendo amable en las entrevistas cuando tenía todo el derecho a ser amarga. Derek no sabía si tenía ese tipo de valentía, pero por primera vez en su vida, quería descubrirlo.
2 semanas después, Derek condujo hasta Milwaukee un sábado soleado de otoño. La ciudad era diferente de cómo la recordaba, más vibrante, más viva. O tal vez era él quien era diferente, viendo las cosas con ojos que finalmente habían aprendido a prestar atención. Encontró la galería fácilmente. Estaba en un edificio de ladrillo restaurado en un barrio artístico que claramente estaba pasando por renovación. Había una fila en la puerta, gente esperando para entrar a la inauguración. Derek reconoció algunas de las caras de los eventos de arte de Chicago, críticos y coleccionistas que Catherine había conquistado a lo largo de los años. Se quedó al otro lado de la calle, observando a través del escaparate.